Entendiendo la apostasía, parte 2. Y la semana pasada estuvimos entrando un poquito al tema. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la apostasía? En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es importantísimo analizar esto porque el único requisito que se necesita para ser un apóstata es ser cristiano. Es decir, las únicas personas que pueden apostatar de la fe son los que tienen fe en Cristo. Solo se puede apostatar cuando se cree en la sana doctrina que está en la palabra del Señor. Y es un término que se refiere a renunciar o desviarse de las creencias cristianas esenciales. Y para esto se necesitan maestros apóstatas que comiencen a manipular la doctrina para lograr que los cristianos se confundan, se convenzan y apostaten. Mateo 24, Jesús mismo dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Esos son los últimos tiempos. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Yo en esta tarde lo invito a seguir escudriñando un poquito cómo podemos reconocer enseñanzas falsas, cómo podemos reconocer la invitación a la apostasía que el enemigo le está haciendo aún a la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Y debemos repetir que una de las tácticas es el dualismo radical que dice que todo lo físico es malo y todo lo espiritual es bueno. Y con eso niega de que Dios hizo todo bueno. Como él dijo en el sexto día, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. También tenemos algo que nos vimos la semana pasada, que es el panteísmo. Yo lo voy a pedir que quizás puede tomar notas ahí, porque esto nos va a ayudar a identificar posturas que nos van a llegar a la mente. El panteísmo es la creencia que sostiene que Dios y el universo son la misma cosa. Es decir, la naturaleza y todo lo que existe en ella es Dios. Y esto está en contra de la Escritura porque la naturaleza es creación. Es más, el universo es creación y Dios existe fuera de todo lo creado. Entonces el panteísmo dice que Dios es la creación. Y yo no sé si se ha topado con personas que dicen de que ellos a través de la creación, a través de alguna parte de la creación, ellos sienten que la creación es Dios. Pero eso es una postura que a nosotros nos puede llevar a convertirnos en apóstatas de la fe. Porque Dios está fuera de lo creado. Se puede ver, como dice en la carta a los Romanos, a Dios, sus obras. El mismo salmista decía, cuando veo el cielo, las estrellas, obra de tus manos, o sea, tú la formaste, entonces digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Pero es algo externo. Si una estrella explota, si un planeta explota, si el universo se contrae y deja de existir, Dios sigue exactamente siendo el mismo. Entonces eso va en contra del panteísmo. La segunda posición es media confusa, que es el panenteísmo, y en el fondo es creer lo mismo, o sea que Dios es la creación, Dios es la naturaleza, pero es un poquito más también. Y toda esa posición está errada porque Dios no está metido en la naturaleza, Él está aparte, pero la naturaleza tiene marcas y firmas de su creador. También tenemos el animismo, y esto es muy popular, quizás por su nombre no lo conocemos, pero el animismo es el que tiene muchas culturas, sobre todo indígenas, que ellos creen que los espíritus o las deidades habitan en los elementos de la naturaleza. Entonces, cuando ven un árbol, cuando ven un río, quizás cuando ven una roca o cuando ven un animal, cualquier cosa creada, ellos le agregan una deidad y hacen de la creación un Dios. Eso se llama animismo.
¿Y dónde estamos nosotros? La iglesia cristiana es una iglesia teísta, o sea, cree que solamente existe un Dios y eso es el teísmo. Y creer que solamente existe un Dios, lo lindo es que sabemos que ese Dios es un Dios personal, que se dirige a nosotros de forma personal y es un Dios trascendente, o sea, trasciende la naturaleza, trasciende el universo, trasciende el tiempo, porque el tiempo que nosotros tenemos cronológico, Dios lo creó a través de la naturaleza, de la creación, que fue con movimiento, rotación de la Tierra, 24 horas, y el movimiento que hacen los planetas alrededor del Sol, que dura 12 meses. Entonces Dios trasciende el tiempo, Dios trasciende lo físico. Si viene un meteorito y destroza toda la Vía Láctea con sus 9 planetas, creo que todavía son, Dios no sigue, Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Eso significa que Él es creador de todas las cosas. Qué lindo es la canción que estamos integrando los días viernes. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Fíjense que aquí en la tierra siempre va a quedar chico cualquier trono que se le dé a Dios. En el universo va a quedar chico cualquier trono que se le dé a Dios. ¿Qué tan grande es el universo? Nadie puede saber. Es infinitamente inmenso. Dios es infinitamente más inmenso que el universo. ¿Se lo puede imaginar? Por eso, en realidad, Dios lo que anda buscando es que nosotros, no como la parte física, sino la parte espiritual, almática, nosotros reconozcamos y lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Porque Él está por sobre todas las cosas materiales o físicas. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios mira su creación y le da gozo en su corazón. Yo no sé si le ha pasado a usted que mira a su hijo y lo encuentra reencachado a su hijo. Y dice, qué guapo me salió este muchacho. Qué guapa me salió esta muchacha. Dicen que las mamás siempre ven a los hijos guapos porque son su mamá. Dios, sucede algo parecido con Dios. Él siempre, cuando ve a su creación funcionando de la forma que Él la hizo, se le sale una sonrisa. El corazón se le llena de alegría, se le llena de orgullo por su creación. Y eso somos nosotros, nueva creación para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Punto número 2, la apostasía trata de negar la divinidad de Cristo. Y esto también lo vimos, pero ahora lo vamos a expandir un poquito. ¿Qué significa negar la divinidad de Cristo? Significa simplemente decir que Jesús, recuerde que Cristo significa Mesías en griego. O sea, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Mesías. Por eso de repente es bueno, en vez de decir Jesucristo, decir Jesús el Mesías, porque Cristo lo hemos transformado prácticamente en otro nombre, como decir Claudio. No. Cristo es Mesías, Jesús el Mesías. Entonces, negar la divinidad de Cristo es decir que Jesús el Mesías no es Dios. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es Dios. ¿Y cuáles son las religiones que dicen eso? Primeramente el Islam, que en su propio Corán le llama a Jesús Isa y es considerado solamente un profeta, solamente un mensajero de Dios, pero no es visto como el Hijo de Dios ni como un ser divino. Recordemos que el Islam es la religión que llegó 600 años después de que murieron los apóstoles y Jesucristo. Y después de 600 años aparece una persona llamada Mohammed en la ciudad de Medina, que dice que el ángel Gabriel le vino a entregar una profecía y utilizó todos los personajes, o la mayoría de los personajes de la Biblia hebrea, judía, y los personajes de la Biblia cristiana, e hizo su propia versión, 600 años después.
¿cómo se sentiría usted si 600 años después alguien viene a hacer una versión nueva de su familia? ¿A quién le creería más usted? ¿A sus familiares que dejaron escritos de lo que vivieron? ¿O a alguien que vino a contar una historia 600 años después de lo que, según él, un ángel le vino a decir? ¿Qué otra religión niega la divinidad de Jesús? El judaísmo. ¿A poco los israelitas judíos niegan a Jesús? Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. El judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías, sino que siguen esperando al Mesías. Los judíos creen que Jesús solamente pudo haber sido un rabino o pudo haber sido un líder religioso destacado, pero nada más que eso. Pero hay una diferencia, que los judíos o el pueblo judío se va a dar cuenta cuando venga Jesucristo por segunda vez a juzgar a la tierra, y ahí ellos lo van a reconocer como su Dios. Así que hay un tela aparte que cortar referente al pueblo de Israel. ¿Qué más niega la divinidad de Jesús? Los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús primeramente es un ser creado. Partimos mal. Jesús no es creado porque Él es el verbo que está desde el principio, y por Él y para Él fueron hechos todas las cosas. Comenzamos más. Dicen que no es divino Jesús, por algo se llaman testigos solamente del Dios del Antiguo Testamento, de Jehová. Según su teología, Jesús es un ángel llamado Miguel. Hay que saber de cuál fumaron para sacar eso. Que fue enviado a la tierra para cumplir una misión. No sale ningún escrito eso, no me pregunten por qué. Solamente yo le estoy diciendo de estas doctrinas nuevas, son relativamente nuevas. La mayoría de estas doctrinas aparecieron todas en el siglo XIX. En el siglo XIX aparecieron los mormones, los testigos de Jehová, el Papa Pío IX proclamó la Santísima Concepción, o sea, aparecieron las versiones de las vírgenes en diferentes países. El Papa Pío IX también se declaró perfecto. Y comenzaron apariciones. Todo ocurrió en el siglo XIX, se destapó la olla con nuevas tendencias y creencias. Otra religión que niega la divinidad de Cristo es el mormonismo. Ay, tan lindo que se ven de par en par, dicen algunos. Fíjense que nosotros andamos de paseo en Yellowstone en el verano, y creo que fue, no me acuerdo en qué estado, pero cerca de Yellowstone, que en el Walmart se nos acercaron 2 o 3 chicas mormonas, y vienen con una decisión que a mí me admira. Digo, pobrecitas que en realidad no tienen una profundidad en saber de que si todo el evangelio de Jesucristo, que es el creador de la tierra, tiene que pasar por las manos de un americano llamado John Smith para mejorarlo, y eso también en el siglo XIX, entonces se fregaron los rusos, los chinos, todos los que no les gustan los americanos, porque todo el evangelio pasa por las manos ahora de un americano. Qué ridículo es eso, discúlpenme. Que me salieran con que ahora llegó una revelación que todos los cristianos estaban mal y un ruso tiene la forma correcta de entrar al cielo. Qué ridículo sería eso. Qué forma de apartar a los las diferentes razas y etnias de la tierra, cuando una se toma un representante y filtra todo el cristianismo. Porque la versión de John Smith, también en el siglo XIX, es que todos estaban mal desde que murió Juan el apóstol, se cree en el año 95. Y todos estaban mal, y ahora él viene a corregir lo que todo estaba mal. O sea, desde el año 100 hasta el 1850 aproximadamente, todo estaba mal, y ahora todo entran a través de la revelación que yo tengo. Qué triste pensar eso, Dios mío. Pero bueno, a ver, veamos. Los mormones creen que Jesús es el Hijo de Dios, estamos bien. Pero su visión de la deidad de Cristo es diferente a la que nosotros tenemos los cristianos evangélicos. Jesús es considerado el Hijo de Dios, pero no es visto como la segunda persona de la Trinidad. Es decir, los mormones creen en una Trinidad que es apartada, o sea, son 3 personas diferentes. No es como nosotros, que en el Antiguo Testamento dice Shema Israel, escucha Israel, Dios es uno, Elohim. Uno es, y Elohim es un plural. Y en el Nuevo Testamento vemos que descendió Jesucristo como cumplimiento de las profecías, y cuando ascendió Jesucristo dijo que
que daba el Espíritu Santo y que los tres son uno. Entonces nosotros creemos, y recuérdese esta forma única de explicar la Trinidad, porque no se puede explicar y no se puede entender, no trate de hacerlo. Dios es un ser en tres personas. Los mormones creen que son tres seres diferentes y punto. Eso es ir en contra de la Trinidad. Jesús en el mormonismo es visto como un ser divino, pero no eterno. Otro problema tenemos aquí. Porque según la teología mormona, Jesús fue creado por el Padre. Ya se nos cayó todo entonces. Porque Jesús dice que Él es el alfa y la omega cuando está en el Apocalipsis preparando todo lo que es los tiempos escatológicos finales. Hablan del alfa y la omega, no dicen del que fue creado. Y Jesús mismo se presenta, las enseñanzas apostólicas siempre lo presentan como el creador de todas las cosas. Entonces, en el mormonismo se dice que Jesús es hermano creado de Lucifer y hermano creado igual que nosotros. No sé de cuál fumaron, no está en la Biblia tampoco, no me pregunten a mí. Esa es otra revelación que vino un ángel a dársela a John Smith, un americano que vivió el siglo XIX, que Dios lo cogió para arreglar toda la humanidad. Sin comentario. La naturaleza de Jesús es divina, pero no es la misma de Dios el Padre en el mormonismo. Entonces, cuando yo lo he escuchado, hablan muy lindo de Jesús, como que pareciera que fueran cristianos, pero no lo son. Porque ellos piensan que Jesús es una persona diferente al Padre. Los mormones creen que Jesús tiene un cuerpo físico, pero es un ser separado de Dios. También la encarnación de Jesús se entiende de manera diferente en el mormonismo. Según la teología de los mormones, Jesús fue concebido, y aquí hay algo bien peligroso. Fue concebido por una relación que tuvo Dios con María. Y en esa relación salió una especie de semi-God, semidios. Entonces ya estamos negando que fue por obra del Espíritu Santo. Y estamos negando algo muy importante, porque según el cristianismo, y siempre recuerde esto, según el cristianismo, Jesús se vino a encarnar en la tierra. Él ya existía. Tomó un cuerpo humano por 33 años aproximadamente y vino y habitó entre nosotros siendo Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. En el mormonismo, Jesús nace. No tenía preexistencia. Quizás tenía una preexistencia espiritual, como dicen que todos nosotros antes éramos dioses. Y algún día llegaremos a ser como dioses. Tampoco no sé de cuál fumaron para sacarse esa. No está en la Biblia. Y por último, el unitarismo, que es la rama del cristianismo que rechaza la Trinidad y la deidad de Cristo. Y ellos creen en un solo Dios y niegan de que son personas diferentes. Mire qué interesante. O sea, un solo Dios, pero no son diferentes. Cuando oramos a Jesús, es exactamente la misma persona, no hay ninguna diferencia, pero la revelación en la Biblia es en tres personas, un solo Dios. Si alguien está un poco confundido, pregúnteme después. Nosotros creemos en que Dios es un ser en tres personas. Y esas palabras son muy bien seleccionadas. Un ser en tres personas. Y si alguien le dice, explíqueme eso, dígale, no puedo. Porque aún la forma de hablar de Dios es una forma que no le hace justicia a quien es. Cuando decimos Dios Padre, no abarca el sentido que nosotros entendemos como padre. Un padre tuvo una madre y un padre va a ser padre. Dios no. Un padre tiene un hijo y en el sentido que nosotros lo vemos es porque se unió a una mujer. Dios no. Jesús, el hijo, un hijo viene del Padre como creación, pero en realidad Jesús siempre ha existido. Entonces cuando nosotros empezamos a analizarlo con mente humana, no calza, a no ser que lo veamos en asunto de autoridad. Cuando Jesús vino a la tierra, se sometió al Padre haciendo la voluntad de Él como hijo. Pero Él siempre dijo, el Padre y yo somos uno. Muéstranos al Padre, Jesús. ¿Y cuánto tiempo he estado con usted y todavía no me han visto?
Entonces no se puede explicar la Trinidad porque está fuera de la lógica humana. La lógica humana funciona por tres elementos: por lo físico, por el tiempo, y el otro, ¿cuál es? Se me fue. El espacio. Todo lo que nosotros podemos ver que ocupa un espacio existe, es. Todo lo que aparece en el tiempo es. Y todo lo que tiene una apariencia física es. Dios no se puede explicar por eso, porque Dios creó, al crear el universo, creó el tiempo, el espacio y todo lo físico. Entonces no se puede explicar a Dios, punto aparte. ¿Qué es lo que se puede hacer con Dios? Creer por fe que Él existe. Porque Él dice que Él, sin fe es imposible. O sea, la puerta de comunión entre Dios y la creación, hombre, ser humano, es la fe, no el entendimiento con exactitud de quién es Él. Solamente por fe creemos lo que la Biblia nos dice, y la Biblia nos dice que Jesús nos ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Ama a papá, ama a mamá, hermano mayor, hermano menor. Te ama a ti, me ama a mí. Jesús nos ama a todos. Pero si leemos Juan 3, ustedes van a decir 16, no, sáltense al 19. ¿Alguien lo tiene por ahí? Juan 3, 19. Vamos a cambiar hoy día, ya no es más Juan 3, 16, ahora es 3, 19. El que lo tenga con voz de arcángel, con voz de mando y trompeta final, que lo lea. Para ver cómo Dios se revela al hombre. Y el 18. ¿Por qué no memorizamos ese mejor en vez del 16 que suena tan bonito? En el 18 se nos dice: el que cree no es condenado, y el que no cree ya fue condenado, ya estuvo. Porque la única forma en que Dios se revela al hombre es a través de la figura de su Hijo Jesucristo, que es eterno y que es Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad. Perfecto. Frente a todo esto, debemos recordar lo que dice el apóstol Juan, que deja en claro en Juan 1, en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Esa es la introducción que está dando el apóstol Juan a su versión del Evangelio. En el principio era el logos. Logos es la palabra. Y aquí se traduce como verbo, la acción. Es lo que hace mover todo. Recuerden que cuando Dios comenzó creando, comenzó con palabras que eran órdenes. Y para la cultura greco-romana, que es donde se estaba escribiendo el Evangelio o los Evangelios, posiblemente en el año 75 al 90 fueron escritos la mayoría de los Evangelios. Lo que tenían en mente ellos era el logos, la filosofía greco-romana que decía que lo más grande es la palabra. Entonces por eso Juan intencionalmente llama a Jesús logos, para decir: yo les voy a explicar algo filosófico, pero en realidad le estoy hablando del creador del universo. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan 1:14, y esto es lo importante: ¿qué pasó con el verbo que estaba en el principio? Y aquel verbo fue hecho carne, el logos, la palabra, la acción, el movimiento, lo que da el poder que hace que existan todas las cosas, se hizo carne, descendió, habitó entre nosotros, está hablando de Jesucristo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesucristo se encarnó, o sea, interrumpió su existencia eterna junto al Padre, que son uno, para venir a volver a hacernos a nosotros a imagen y semejanza de Dios a través de Jesucristo. Ese sería otro tema. La imagen y semejanza del hombre se perdió cuando pecó, pero al principio lo hizo a imagen y semejanza.
Pero después, cuando nació el primer hombre de Adán y Eva, Caín, dice, y comenzaron a tener hijos a imagen y semejanza de Caín. ¿Qué hizo Jesucristo? Vino, descendió para que nosotros volviéramos a tener la imagen del Padre, pero a través del Hijo, que es Jesucristo. Por eso dice que nosotros tenemos que ir siendo perfeccionados hasta la imagen de ¿quién? Hasta la plenitud de ¿quién? De Cristo. Es una restauración de lo que Él era desde antes. Y nosotros perdimos. Perfecto, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Hemos aprendido algo hoy día, no? ¿Nos vamos o terminamos? Como dijo mi compañero, ¿sigo o continúo? La deidad de Jesús. En la Biblia encontramos evidencias que muestran que Jesús es Dios. Y con esto vamos a terminar. Creo, porque ya estamos cerca. ¿Se ha preguntado alguna vez, ¿será que Jesús es Dios verdaderamente? ¿O es como un hermano chico de Dios? Veamos. Jesús, ¿por qué Jesús es Dios? ¿Por qué lo podemos comprobar? Porque Jesús mismo se llama Dios. Si vamos a Juan 8:58, dice Jesús mismo diciendo, antes de que Abraham naciera, Abraham aparece antes que Israel apareciera. O sea, Abraham ni siquiera era israelita. Abraham era de la tierra de Ur de los Caldeos, era el hombre que Dios llamó para crear un pueblo apartado. Y Jesús dice, antes que Abraham fuera o naciera, yo soy. Y al decir yo soy, Él está apuntando teológicamente para darle en la cabeza a los fariseos, porque está haciendo alusión a Éxodo 3:14, que dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, para que le dijera a los israelitas, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? Porque Él se llama a sí mismo Dios. Él dijo, hey, ¿quieren saber quién soy yo? Yo existo antes de Abraham. Porque para los judíos Abraham era lo máximo. Después venía Moisés como el gran libertador. Y entre medio estaban los patriarcas. Y después venían reyes. Y Jesús le dijo, yo precedo a lo que ustedes tienen como punto de partida Abraham. Antes de que él naciera, yo soy. O sea, le dijo, yo era el que estaba llamando a Abraham. ¿Y quién llamó a Abraham? Dios. Ahora, no le estoy pidiendo que por lógica entienda a Dios, porque no lo va a conseguir. Lo único que estoy pidiendo es que atemos cabos para tomar lo que Jesús nos dio para escuchar. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Porque Jesús es adorado como Dios. En Mateo 14:33, después de que Jesús caminó sobre agua, los discípulos, ¿qué hicieron? Se postraron ante Él. Algo que Pedro y algo que Pablo no soportaron ni aceptaron que nadie hiciera. Cuando alguien se arrodillaba delante de Pedro o Pablo, ellos le decían, ponte de pie si yo soy igual a ti. Ponte de pie. Yo no hagas eso. Pero a Jesús, después de caminar sobre el agua, si vamos a Mateo 14:33, dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios, y lo adoraron. Si Jesús no hubiera sido Dios, Él sabe que no puede dejarse adorar. Si Jesús no es Dios y permitió que lo adoraran, entonces está usurpando el trono, porque nadie puede compartir la adoración y la gloria con Dios. Entonces, esa es otra evidencia de que Jesús se dejó adorar, de que Él es digno de recibir la adoración. Y lo vemos hasta el final en Apocalipsis, cuando vemos que todo el cielo canta, santo, santo, santo. El que fue, el que es y el que ha de venir. Todavía lo siguen adorando. Y fíjense que entre el tiempo de Jesús y en el Apocalipsis, ¿sabe quién sigue adorando a Jesús ahora, actualmente? A las 7:30 de la tarde, ¿saben quiénes adoran? Todos los cristianos.
Van a decir, el hermano se creó un nombre apóstata. No, los cristianos de Creekside, ¿ok? Seguimos adorando al Señor porque Él es digno de adoración. Yo le voy a decir algo, yo amo al pueblo judío, amo a Israel. Porque yo recibí una revelación de parte de Dios. Ay, ¿qué va a decir el pastor? No, Dios me dijo esto o colocó en mi corazón. No me dijo, colocó esto en mi corazón. Si yo lloré por ellos al entrar a Jerusalén, es porque los amo. Jesucristo murió en la cruz por todo el mundo. Pero antes de subirse a la cruz, se mandó una llorada por su pueblo al entrar a Jerusalén. Y lloró amargamente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos? Le tenían el corazón roto a Jesús. Pero Jesús no lo ha desechado. Y yo tomé la decisión de amar lo que mi Cristo ama y de rechazar lo que mi Cristo rechaza. Y espero que la iglesia haga lo mismo. ¿Por qué sabemos que Jesús es Dios? Número uno, vimos porque Él mismo se proclama Dios. Él dijo, yo soy, refiriéndose a la revelación que tuvo Dios con Abraham. Después vimos de que es porque Jesús recibía la adoración de sus discípulos y no los detenía, lo dejaban que lo adoraran. Si no fuera Dios, estaría cometiendo un grave problema. Tercero, ¿por qué Jesús es Dios? ¿Cómo sabemos? Porque Jesús tiene los atributos de Dios. ¿Se acuerda que hemos visto que hay atributos que solamente le corresponden a Dios, que no los comparte? Y hay otros atributos que Dios comparte. ¿Cuáles son los que comparte? Los que nosotros podemos tener, que por misericordia y gracia de Dios. Nosotros podemos tener amor, pero Dios es amor. Nosotros podemos tener misericordia a veces, pero Dios es misericordia. Él no tiene una cantidad, Él es. Nosotros podemos ser compasivos cuando se nos da la gana, pero Él es compasivo todo el tiempo. Por eso dice que Dios es compasivo y grande en misericordia, lento para la ira. Entonces, ¿por qué Jesús es Dios? Porque Él tiene los atributos de Dios. En Colosenses 1, Jesús se describe como la imagen del Dios invisible. Fíjese que usted y yo tenemos una parte invisible, que es nuestro espíritu, nuestra alma, pero en este momento nosotros somos visibles. Mire lo que dice sobre Jesús. Colosenses 1:15, el gran teólogo Pablo. Él, ¿quién? Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito, la traducción en español da la alusión a que es el primero en nacer. Pero la palabra original es el que antecede, el que es antes de la creación. Y eso es diferente, porque Él creó todas las cosas, recuerden. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando la palabra dice primogénito de Dios, no es que fue el primer hijo, sino que Él es el que precede toda la creación de Dios. El mismo término se utiliza cuando se habla que Jesús resucitó. Dice, Él es la primicia, el primero que resucitó, el que antecede a todos los que van a resucitar después. Porque después de Jesús nosotros resucitamos. No sé si usted lo cree. Si usted no cree en la resurrección, se está perdiendo la esencia del Evangelio. Porque el Evangelio es resurrección con un cuerpo glorificado. Lo siento y perdóneme si le voy a destruir los sueños que tenía en la mente. Usted no va a ser un espíritu flotando en una nube tocando el arpa. Sorry. Ni la sabe tocar. Nosotros morimos. Pablo dice, estando muertos, estamos presentes con Cristo. Nuestro espíritu, nuestra alma se hace presente con Dios. Pero después Jesucristo vuelve
y vuelve a reincorporarnos en un cuerpo regenerado, y ahí comienza la pachanga. Ahí voy a buscar a la hermana Aida y le vamos a decir: hermana Aida, ¿a qué vamos a jugar? Porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. No es algo flotante, es algo nuevo. Se va a recrear algo parecido quizás a lo que era el inicio en el huerto del Edén. Quizás no tan así, no tengo base bíblica para compararlo, pero va a ser una tierra nueva, un cielo y una nueva tierra, en la cual nosotros, con un cuerpo físico, pero glorificado, como el de Jesús, podía comer, pero no por necesidad. Podía traspasar paredes, pero lo podían abrazar también. Mire qué lindo. No vamos a morir, o sea, no vamos a tener un cuerpo celular ni de sangre, porque todo lo que es nacido de sangre, sangre es, muere. Vamos a hacer seres de luz otra vez, porque Él dijo: sean la luz del mundo. Supongo que relación tiene con la luz, que es Dios mismo, que Él va a ser nuestro sol, dice la palabra. Pero eso lo estoy conjeturando yo. La parte de la luz del cuerpo. No vamos a tener cuerpo de sangre. ¿Qué más? Leamos Colosenses 1, 15 y 17. ¿Por qué se dice que Jesús es Dios? Porque tiene los atributos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Por Él fueron creadas. Y algunos todavía están dudando si Jesús es Dios. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, o sea, Él es primogénito, que no es el primero que nace como los hijos, este es mi primogénito. No, Él es el primero, el que antecede a. Entonces, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí se puede hacer una tesis increíble, que si Jesucristo muriera realmente como su existencia, como la divinidad que es Dios, nada de lo creado se sustenta. Mire qué interesante, porque toda la creación subsiste en su creador. Pero al revés no es igual. Recuerde que no se trata de animismo ni panteísmo. Si toda la creación se destruye y desaparece, eso no le afecta en nada a Dios, porque Él es aparte de la creación. Es la creación la que subsiste en la grandeza de Dios mismo. Es el tiempo, el espacio y la materia lo que subsiste como creación de Dios. Y nosotros tenemos tiempo, tenemos espacio y tenemos materia. Pero eso un día va a cambiar. Ya no vamos a andar con reloj. Cuando tengamos el cuerpo resucitado, corte todas las suscripciones con Apple, corte todas las suscripciones con teléfonos, porque ya no vamos a necesitar nada de eso. ¿Por qué sabemos que Jesús es Dios? Porque Jesús realiza obras que solo Dios puede hacer. Juan 5 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Mire qué interesante. Solo el Padre puede levantar a los muertos y dar vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Recuerden que Padre e Hijo no nos confundamos igual. No pensemos que hay un papá que se metió con una mamá para que naciera un hijo que comenzó el día que se juntaron o que sucedió la concepción. No es así. Esto es en un sentido de autoridad hacia el Padre, de hacer la voluntad. Por eso Jesús decía: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero aquí estoy para hacer la voluntad del que me envió. En ese sentido es la relación. Porque en el sentido existencial siempre han existido los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No dice para que todos honren al Hijo un poquito menos y que el Padre quede arriba. No. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es cardíaco todo esto.
Porque nosotros como que, díganme blanco o negro, yo quiero ver blanco y negro. No vamos a ver blanco o negro, vamos a ver destellos de la grandeza de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Destellos con una mente finita como la de nosotros, que ni siquiera con 1000 PhD podría entender la creación y la profundidad de lo creado. Ahora, a modo de plática, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué Jesucristo llegó al cuarto día cuando resucitó a Lázaro? Podría haberlo resucitado el mismo día que murió. Recuerden que él hubo otro milagro que hizo no estando presente. Al centurión, el centurión le dijo, no, da la orden, yo soy hombre de autoridad, yo sé que cuando se da una orden se hace. A la mujer le sanó la hija, a la mujer sirio-fenicia le sanó la hija a la distancia. Pero cuando se trató de Lázaro, le empezaron a informar el primer día, el segundo día, el tercer día, y él no hacía nada, se alejaba más. Y lo hizo porque bajo el Tanakh, que es el libro de costumbres judías, el espíritu de la persona por 3 días estaba cerca del cuerpo. Por 3 días. Pero después de 3 días el espíritu desaparecía, se iba, no desaparecía, se alejaba, ya no se podía unir. Entonces, sí es un milagro de que una persona resucitara dentro de los 3 días. Pero era algo imposible que resucitara después de que el espíritu se fue. Por eso cuando si leen el texto, ven que Jesús le avisan el primer día, el segundo día, el tercer, y él se sigue alejando, pareciera. Y ya cuando murió, me parece que él empezó a caminar para atrás. Porque quería demostrar que él era Dios por sobre el tercer día que creía el Tanakh, que el Espíritu estaba alrededor de la persona. Y con eso le demostraba a los fariseos, a los seduceos, que eran los maestros de la ley que enseñaban el Tanakh, que él estaba por sobre la enseñanza tradicional. Y que él era Dios y podía levantar muertos cuando él quisiera. Y lo va a hacer. Lo va a hacer con usted, lo va a hacer conmigo. Quizás alguno va a partir antes, quizás otro después. Quizás algunos van a llegar a 80, 90 años y quizás otros ni siquiera vamos a llegar a los 50. No profetizo, Señor, eso no es profecía. Yo estoy diciendo que usted es dueño de todo. Y ojalá, Señor, nos dé a todos 120 años con fortaleza y vigor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso, con fuerza y vigor. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que viven en el campo, en parte aislada del mundo, que son viejitos pero paraditos? Y que yo quiero llegar así. Ahora, ¿por qué sabemos que Jesús es Dios? Y con esto paro aquí, vamos a dejar pendiente el otro. Porque la Biblia lo llama Dios. Hebreos 1, 8, 10 cita un salmo que se refiere a Jesús como Dios. Hebreos 1, 8, 10 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y comienza hablando del Hijo, pero le dice Dios. Entonces, Hebreos es una carta que está hecho para los hebreos, o sea, los judíos, para prácticamente decirles, se nos vino el Mesías, ¿no lo vieron? Dios habló en su tiempo a través de profetas, de hombres de Dios, pero ahora se nos vino el Mesías, crean. Eso es Hebreos. Y lo llama Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Eso es algo solamente que se le atribuye a Dios. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. O sea, Jesús no nació de María. Simplemente tuvo una encarnación corporal, pero Él es preexistente desde todos los tiempos. Ojo, dije encarnación, no me vayas a decir que el pastor dijo que Jesús se reencarnó. No, encarnarse. O sea, descender y tomar forma de humano, tomar forma de siervo, tomar forma
a la imagen de hombre se hizo para volvernos a mostrar la imagen de Dios en él. Ojalá esté poniendo atención a las palabras porque son palabras que son claves para entender todo esto. En resumen, la Biblia enseña que Jesús es Dios porque Él se llama a sí mismo Dios, porque Él acepta que lo adoren, porque Él tiene los atributos de Dios, porque Él hace las obras que solamente Dios puede hacer, como resucitar después del tercer día si Él quiere, y porque la misma Biblia lo llama Dios en Hebreos 1:8. ¿Sabe una cosa? Que si Jesús no fuera Dios, estamos en grave peligro nosotros. Porque si Jesús no es Dios, Él no puede ser nuestro Salvador ni nuestro Redentor. Porque si es Dios, entonces nosotros tenemos esperanza de que todo lo que dijo es verdad. Pero si no es Dios, entonces sería un hombre o un buen maestro o un excelente genio en imaginarse cosas o un excelente mago e ilusionista para haber engañado a todos. Pero ¿sabe qué? Él es Dios. Él vino en la línea de tiempo humana. Digamos que aquí está, démosle crédito a la ciencia. Aquí comenzó el Big Bang. Dios dijo, hágase. Y Dios estaba fuera del espacio, del tiempo. Aquí está el Big Bang, suponiendo. Y aquí está la segunda venida de Cristo. Y Él dijo, yo voy a entrar a la línea de tiempo de estos tipos aquí. Aquí, justo aquí. Cuando Herodes está. Me parece que este es el mejor tiempo. Pudo haber entrado en 1500, 1492, cuando descubrió en América. Pudo haber entrado quizás a mediados de 1800, cuando se armó la reforma, pero él decidió entrar aquí, en el tiempo de Herodes. Vino 33 años, se hizo semejante al hombre para volverle a mostrar cómo se ve Dios. Y el hombre se hiciera semejante a él ahora, a Dios, a través de Jesucristo. Y la línea de tiempo final es cuando Él vuelve para buscar a su iglesia y para juzgar a todas las naciones y revelarse a su pueblo Israel, al que a algunos les duela. Viene a revelarse a Israel, no a los chilenos, no a los argentinos, no a los peruanos, a Israel. Porque tiene un trato, un amor, un amorío tremendo por Israel. Le duela a quien le duela. Vamos a parar para terminar los otros 2 puntos el próximo viernes. Si el Señor lo permite, pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Hoy día ha sido un día de aprendizaje, un día de reflexión. Qué interesante es tener estos conceptos claros. Para que no venga un panteísta, para que no venga después un testigo de Jehová a disminuir a Jesucristo. O no venga un mormón a decirle que Jesús es hermano de Lucifer, no se la crea, sino que tenga misericordia de esas personas que han caído en apostasía. Esa es la apostasía que a nosotros nos ha tocado vivir y no hay nada nuevo en la apostasía. Todo esto, como lo vimos la semana pasada, comenzó con el movimiento del agnotismo, y eso comenzó inmediatamente que Jesús ascendió al Padre. Oramos.